Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Jonás y llegamos al capítulo 3. Y vemos un versículo sobre el cual nos gustaría colocar una inscripción que pensamos es de importancia y que la tomamos allá del capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, versículo 30, y que dice: «Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación». Eso fue lo que el Señor Jesucristo en su época manifestó. En el capítulo que acabamos de concluir, el capítulo 2 de Jonás, escribiríamos lo que dice allá el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40. Él respondió y les dijo: «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Creemos que la analogía aquí que nos presenta el Señor Jesucristo hace necesario definir que Jonás no estaba vivo, pasando un cómodo fin de semana dentro del pez, sino que él estaba muerto dentro de ese pez. Confiamos que el lenguaje del segundo capítulo de Jonás fue lo suficientemente impresionante para usted como para notar que este hombre no estaba describiendo allí un cómodo fin de semana, sino la terrible agonía por la cual él pasó antes de perder el conocimiento y luego morir. Dios va a darle a este profeta una segunda oportunidad ahora. En el programa anterior leímos los primeros 2 versículos del capítulo 3 que decían: «Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Nuestro Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Hemos tenido que cambiarle el nombre a este capítulo y llamarlo ahora el Dios de la segunda oportunidad. Y qué maravilloso es esto, amigo oyente. Solo Dios puede darle a usted una segunda oportunidad. Él puede darle a usted más que eso. No sabemos cuántas veces nosotros hemos subido y bajado en esta escalera en la cual trabajamos, pero sabemos que Él nos ha dado por lo menos una docena de oportunidades diferentes y creemos que Él es muy paciente, por cierto. Él no quiere que ninguno perezca. Si usted es su hijo, Él va a mantenerse constantemente a su lado. Usted puede estar seguro de eso. Es así pues que Jonás recibe un segundo llamado. Las grandes empresas comerciales de hoy, esas grandes industrias del presente, no le dan a un hombre una segunda oportunidad. En cierta ocasión se le preguntó a un hombre que estaba en estos negocios, quien era el primer vicepresidente de un gran banco, un creyente. Se le preguntó si algún empleado alguna vez robara algo de dinero, desapareciera y se fuera a algún otro país, y luego, después de haber pasado unos cuantos años, regresara otra vez y pidiera perdón, y pidiera que se le restaurara a su antiguo trabajo, si a esta persona se le daría otra oportunidad. Y cuando se le preguntó esto a este hombre, él dijo que no, que ese hombre ya no podía volver a esa empresa. Allí no se le daría otra oportunidad. Pero es algo maravilloso, amigo oyente, el saber que Dios sí nos da una segunda oportunidad. Y aquí leemos en este capítulo 3 de Jonás: «Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás». Esto que Él está haciendo con Jonás aquí no es algo fuera de lo común. Dios no está haciendo ninguna excepción con Jonás. Usted recuerda en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Génesis, la historia de Jacob. Jacob fracasó una y otra vez, hasta que llegó a ser como un descrédito para Dios. Por cierto que era una fuente de situaciones embarazosas para Dios. Pero Dios nunca le abandonó. Jacob era un tramposo, era ingenioso, vivía por su propia habilidad. Aun cuando se fue a vivir con su futuro suegro, su suegro era más inteligente que él y le hizo algunas trampas. Pero él hizo lo que pudo y salió bastante bien de esa situación. Él tuvo que huir y alejarse de ese lugar porque él había antagonizado a su suegro y también a su hermano Esaú. Todo a causa de su conducta. Pero él no podía continuar de esa manera, porque él era el hombre de Dios y él quería servir a Dios. Pero qué labor más pobre y triste la que realizó. En lo que a nosotros se refiere, si hubiéramos estado en el lugar de Dios, nos hubiéramos librado de Él tan pronto como hubiera sido posible, y hubiéramos buscado a alguna otra persona. Pero Dios no hizo eso. Usted recuerda el relato de lo que sucedió en Peniel, cuando él regresaba a su tierra, que una noche Dios luchó con él.
Usted a veces escucha decir que Jacob luchó con Dios, pero no fue así. Jacob no luchó con Dios. Esa noche, con su suegro detrás de él, su hermano por delante, y ambos deseando que Jacob estuviera muerto, y deseando ser el instrumento que causara su muerte, usted puede estar seguro de una cosa, que Jacob no está buscando otra lucha con que enfrentarse. Él tiene suficientes problemas en sus manos, y él no quiere ponerse a luchar con nadie más. Fue Dios quien luchó con él en Peniel. Usted recuerda que ese hombre tenía que aprender algo esa noche, y Dios hizo que se le descoyuntara el muslo. Y luego Jacob vio que él estaba perdiendo, y por último, él se agarró con todas sus fuerzas y pidió una bendición. Y desde ese día en adelante, él es una persona diferente. Él ha cambiado. Y en Egipto, cuando él se reunía con sus nietos, los hijos de José, él dijo, «Este abuelo tiene cierta tendencia a jactarse un poco. Y esa es una tendencia natural. Uno quiere que los nietos piensen bien de uno». Pero fue algo diferente lo que dijo Jacob. Él no les dijo lo inteligente que era, de todas las artimañas que él había hecho y de cómo había superado a Esaú, cómo él había superado también a su tío Labán. Él no dijo eso. Lo que él dijo es esto: «Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes». Él había cambiado. Uno puede apreciar lo humilde que es. Él ahora está descansando en Dios. Es una persona diferente. Luego tenemos también a David. ¡Qué ejemplo que es David para los pecadores! En cierta ocasión, un anciano, lujurioso por cierto, se acercó al pastor de la iglesia y le dijo, «¿Por qué dice Dios que David era un hombre conforme a su corazón?» Y el pastor le contestó, «Lo que usted está tratando de decir es que David cometió asesinato y adulterio, y que Dios dijo eso a pesar de lo que David había hecho. ¿Es eso lo que usted está tratando de decir?» Y ese hombre contestó que sí, que eso era lo que él quería decir. Entonces el pastor le informó que él no había leído la historia de David. Le dijo que David había cometido unos pecados tremendos, y que Dios le castigó por esos pecados. Dios le castigó de tal manera que David nunca se olvidó de eso. Uno puede apreciar lo que ocurrió en la vida de David, hasta que su corazón fue quebrantado. Su hijo Absalón fue muerto, y ese era el hijo que David quería que fuera rey. Pero ese hijo le traicionó. Él encabezó una rebelión contra David, y fue muerto cuando se levantó contra su padre. ¿Y cómo lloró David? Cuando él se enteró de la muerte de su hijo Absalón, rompió en llanto. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33, leemos, «Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró. Y yendo decía así, Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» ¿Por qué decía eso David? Porque él pensaba que su hijo no había llegado a conocer a Dios. Así es que David sufrió este quebrantamiento de corazón por el resto de su vida. Dios le castigó a causa de su pecado. Pero Dios perdonó a David cuando él vino a él y le dijo, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Ahora él no estaba buscando su salvación, que ya tenía, sino que lo que buscaba era el gozo de la salvación, y pedía que le fuera restaurado. Así es que el pastor le dijo a este hombre que había venido a hablarle en cuanto a David, le dijo, «Usted tiene que alegrarse de que Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, debido a la relación que tenía con Dios. Porque si Dios salva a un hombre como David, entonces Él puede salvarle a usted y puede salvarme a mí también. Usted debería estar agradecido de que Él es esta clase de Dios». Y Él le dio a David una segunda oportunidad. Y amigo oyente, Él puede darle a usted también una segunda y una tercera oportunidad. Y luego tenemos a otro personaje bíblico, Simón Pedro. Él tropezó y cayó y se ensució mucho en su caída, pero él se levantó y comenzó a andar otra vez. Usted recordará que él negó a Cristo cuando era juzgado, y cuando él vio que el Señor le estaba observando, cuando notó esos ojos que le miraban con un amor tierno y lleno de compasión, él salió y lloró. Cuando nuestro Señor regresó de entre los muertos, Él buscó hablar privadamente, solitariamente con Simón Pedro. ¿Por qué? Él quería que Simón Pedro arreglara las cosas con él.
Y amigo oyente, si usted es un hijo de Dios y vive en el pecado, usted puede regresar a Él. Y es mejor que lo haga y que tome las cosas en serio. Usted tiene que ser sincero. Y usted puede tratar este asunto de manera privada con Dios. Y usted puede decirle a Él lo que no puede decirle a ninguna otra persona. Y Él le aceptará y le recibirá. Él es el Dios que le da una segunda oportunidad. Tenemos luego a otro hombre en el Nuevo Testamento que fracasó, y nos referimos ahora a Juan Marcos. Él no tenía mucho de misionero. En realidad, él era un cobarde. Él se volvió y regresó a su hogar. Hay algunas personas que tienen temor de viajar en avión y dicen que no lo hacen porque les duele la cabeza o la espalda o por esta o por la otra razón. Sin embargo, el problema que tienen es la cobardía. Y esto fue lo que sucedió con Juan Marcos. Él se devolvió de ese primer viaje misionero. Y aún así, Bernabé quería llevarlo en el segundo viaje misionero, pero Pablo dijo que él no quería saber nada con Juan Marcos. Si alguna persona se devuelve como hizo este joven y regresa a su casa, no voy a llevarlo yo conmigo en un viaje misionero. Pero Pablo tuvo que cambiar su forma de pensar porque Dios lo puede recibir, y Dios recibió a este hombre. Así es que Pablo, en ese cántico del cisne que él escribió allá en su segunda epístola a Timoteo, dijo: «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». ¿No se alegra usted, amigo oyente, de que Dios puede dar una segunda oportunidad? Permítanos presentar un ejemplo más. No está en la Biblia, sino que fue algo que le ocurrió al autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee. Compartía él que hacía mucho tiempo él tenía un programa en la noche, y en ese programa radial enseñaba en cuanto al libro de Jonás, de la misma manera en que lo estamos haciendo aquí. Y estaba él hablando, como ahora, de este primer versículo del capítulo 3. Bien, después de 2 o 3 días, recibió la carta de un médico que escribía, por cierto, una misiva bastante extensa. Y este médico decía: «Yo quiero que ustedes sepan que ese versículo, el versículo 1 del capítulo 3 de Jonás, es el versículo más importante de la Biblia para mí. Cuando ustedes dijeron que Él es el Dios de la segunda oportunidad, yo regresé a Él». Él contaba su historia en su carta. Decía que había vivido antes en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, que había sido un médico muy destacado en la ciudad, así como también miembro de una iglesia. Hubo algunos problemas en la iglesia y a él se le echó la culpa por eso. Él no era culpable de eso, ya que no tenía nada que ver con lo que sucedió. Y aparentemente era relacionado con algo de dinero. De todos modos, a él se le echó la culpa de eso, pero él no era culpable. Y él se amargó mucho por esa situación y se fue de esa ciudad a vivir a California y a practicar la medicina allá. Pero él nunca se acercó a una iglesia. En su carta, él indicaba que nunca había entrado a una iglesia, pero que escuchaba los programas por radio. Y cuando el Dr. McGee dijo que Dios es el Dios de la segunda oportunidad, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Él dijo: «Eso era para mí como un vaso de agua para una persona que se encuentra en el desierto muriéndose de sed. Eso tenía mucha significación para mí». El Dr. McGee le escribió una carta indicándole que sería bueno si regresaba a una iglesia y si nuevamente se entregaba a hacer las cosas del Señor. El médico escribió una vez más diciendo que ya estaba en una iglesia y que estaba trabajando para el Señor. Amigo oyente, Él es el Dios de la segunda oportunidad. Tenemos un Dios maravilloso, por cierto. Aquí tenemos una ilustración de cómo trata Dios a sus hijos. Cuando ellos pecan, ellos pueden regresar a Él. El hijo pródigo regresó a su hogar. Cuando él regresó, él no recibió un castigo, sino un banquete. Él no fue golpeado, sino que recibió besos. Se dio muerte a un becerro gordo en lugar de expulsar a ese joven del hogar. El Padre le recibió. Ahora nosotros vamos a poder ver cuán misericordioso es Dios para esta ciudad de Nínive, esta ciudad tan pecaminosa. Esto, según suponemos nosotros, es una de las grandes lecciones de avivamiento que tenemos, es decir, aquello que nosotros llamamos avivamiento, de un pueblo que se vuelve a Dios. Y esto es lo más grande que ha sucedido en cualquier lugar, incluyendo la Biblia. Amigo oyente, lo que sucedió en la ciudad de Nínive hace que lo que sucedió en el día de Pentecostés sea algo bastante pequeño. Allí hubo unos cuantos miles nada más, pero en la ciudad de Nínive hubo cientos de miles en esa gran ciudad que se volvieron a Dios. Esto ocurrió antes de que llegara la iglesia allí,
Y el avivamiento más grande también tendrá lugar después que salga la iglesia de este mundo. Amigo oyente, Dios no depende nada más de la iglesia. En el día de hoy, Él está llamando a un pueblo de toda tribu, lengua y nación, y esa es la razón por la cual nosotros estamos tratando de esparcir su palabra, porque creemos que estamos llegando al momento, al fin de las edades, y Dios quiere que su palabra salga para que todos la puedan oír. Pero ese gran avivamiento, ese gran momento cuando muchos se vuelvan a Dios, está aún en el futuro. Y esta historia que tenemos aquí de Nínive es sencillamente un pequeño ejemplo de eso. Ahora notemos que Dios le da a Jonás una nueva comisión. En el versículo 2 de este capítulo 3 leemos, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré». Tenemos que hacer una pausa aquí y hablar un poco en cuanto a Nínive, esa gran ciudad. Era una gran ciudad y era bastante impía también. Geográficamente debemos decir que era una ciudad muy extensa, ya que cubría mucho territorio. Su posición era en forma de un triángulo, y en realidad la formaban 3 ciudades. Vamos a ver eso en la próxima oportunidad, Dios mediante. Allí en esa zona es donde un tributario del río Tigris se une a este río, y más arriba se encontraba Nínive. Luego había 2 ciudades más, y vamos a tener que esperar hasta el próximo programa para hablar de esas 2 ciudades. Pero juntas se encontraban en ese valle que era muy fértil entre esos 2 ríos. Vamos a ver que Jonás tuvo que demorarse bastante en hacer su viaje a través de toda esa zona, porque esa gran ciudad estaba formada por muchos suburbios, como los que conocemos en estos días. Como ejemplo, podemos señalar grandes ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, donde la capital se extiende hacia los suburbios y parece ser como una ciudad muy extensa, por cierto. Bueno, lo que tenemos aquí es la misma situación en lo que se refiere a Nínive. Y vamos a ver en la próxima oportunidad esto, y también el mensaje que este hombre Jonás llevó a esta gran ciudad, y cómo esta ciudad se volvió a Dios. No hay nada que se pueda comparar con esto, y se nos ha dado con un propósito muy definido, por cierto. Bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy, porque nuestro tiempo ha culminado por este día. Sin embargo, retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa para la continuación de este estudio sobre el libro de Jonás, una historia real que tiene muchas lecciones espirituales para mejorar nuestra vida de relación con Dios. Le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 3 que acabamos de comenzar, para que esté así mejor informado de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus incontables bendiciones.